Shalom. Esta clase que a continuación vamos a tomar es para preparar el ambiente en la fiesta de Shavuot, que es el tiempo que sigue. Lo que vamos a estudiar es conocer el momento que origina la fiesta de Shavuot, y esto se narra en el libro de Shemot en dos capítulos, el capítulo 19 y el capítulo 20. Lo mismo que hicimos cuando se acercó la fiesta de Pesaj, estudiamos los acontecimientos históricos que originan esa fiesta, dejando con ello algunos conceptos que debemos tener con nosotros durante este tiempo. Ahora vamos a hacer lo mismo con este tiempo de la fiesta de Shavuot. Vamos a leer del capítulo 19 y 20 del libro de Shemot. En el mes tercero de la salida de Bené Israel de Eretz Mitzrayim, en ese día llegaron al desierto de Sinai. Partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinai y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel frente al monte. Moshe subió delante de Adonai y lo llamó Adonai desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y referirás a los Bené Israel: ustedes han visto lo que hice a Mitzrayim, que he alzado a ustedes sobre las alas de las águilas y los traje hacia mí. Y ahora, si habrán de oír mi voz, cuidarán mi pacto, entonces serán para mí por tesoro de entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces ustedes serán para mí un reinado de Kohanim y nación santa. Estas son las palabras que hablarás a los Bené Israel. Vino Moshe, llamó a los ancianos del pueblo y puso delante de ellos todas estas palabras que le había ordenado Adonai. Así comienza la narración, y esta narración, como es larga, nos vamos a detener de cuando en cuando a explicar algunos detalles. Siendo que la salida de Mitzrayim se dio en el mes primero, en el mes de Nisan o Abib, habiendo hecho la cuenta del Omer durante todo este tiempo, durante el mes de Iyar, ya habíamos platicado que el conteo del Omer nos hace saber la progresión, el crecimiento espiritual desde la posición en la que se encontraba mientras éramos esclavos en Mitzrayim. Así que estábamos en esclavitud, este era el concepto que nos definía. Ahora Akadosh Baruj Hu, después de la salida de Mitzrayim en el mes tercero, cuando estamos llegando a cerca de Har Sinai, ya estamos en el desierto del Sinai. En este mes tercero expresa Hashem con respecto al pueblo de Israel que Él ha sacado a todos y cada uno de los hijos de Israel y los ha montado sobre sus alas como un águila lleva a sus polluelos. Esto tiene un significado, el crecimiento espiritual que nosotros hemos adquirido gracias a lo que Hashem ha hecho por nosotros, por nuestro pueblo. Así entonces, de estar en la posición de esclavos, ahora estamos en la posición de hijos de Akadosh Baruj Hu, protegidos por sus alas, elevados hasta el monte Sinai, sobre las alas de Akadosh Baruj Hu. Esto es lo que tenemos. Todo esto se logra a través de la progresión de las 7 semanas del conteo del Omer. Dice la Torah que en este momento nos hemos constituido como un especial tesoro para Hashem y ahora un reinado de Kohanim, Mamlechet Kohanim, un reinado de Kohanim, Begoy Kadosh, un pueblo santo, un pueblo apartado para su servicio. Esto es lo que, el llamamiento, y esto es lo que se espera para el pueblo de Israel. Continuamos en el texto leyendo. Contestó todo el pueblo junto y dijeron: todo lo que ha hablado Adonai haremos. Llevó Moshe las palabras del pueblo a Adonai. Dijo Adonai a Moshe: he aquí yo vendré a ti con una nube espesa para que oiga el pueblo cuando hable contigo. Así también en ti confiarán para siempre. Entonces refirió Moshe las palabras del pueblo a Adonai. Una vez que Hashem se ha expresado de nosotros de esta forma, Mamlechet Kohanim, Begoy Kadosh, entonces
le queda la respuesta a Israel. ¿Cuál es la respuesta de Israel? Todo lo que tú ordenes nosotros haremos. Estamos montados sobre las alas del águila, estamos en la cima, estamos en un estatus completamente arriba con respecto de lo que es la posición que jugábamos en Israel, y así llenos de esa fortaleza espiritual, convencidos de que vamos a obedecer lo que Akadosh Baruj Hu dirá. Continúa el versículo 10, dijo Adonai a Moshe: anda hacia el pueblo para que se consagren hoy y mañana y laven sus vestidos, y que estén preparados para el día tercero, porque en el día tercero bajará Adonai a los ojos de todo el pueblo sobre Har Sinai. Fijarás límites al pueblo alrededor diciendo: cuídense de subir al monte o de tocar su extremo, todo el que toque el monte habrá de morir. No tocará a él una mano, porque será lapidado y será precipitado, tanto si fuese una bestia o un hombre no vivirá. Cuando se prolongue el toque último del cuerno, ellos ya podrán subir al monte. Bajó Moshe del monte al pueblo, consagró al pueblo y se lavaron sus ropas. Dijo al pueblo: estén preparados para 3 días, no se acerquen a sus esposas. Sucedió en el tercer día, cuando fue el amanecer, que hubo sonido, relámpagos, una nube espesa sobre el monte y un sonido de cuerno muy fuerte. Tuvo miedo todo el pueblo que estaba en el campamento. Aquí comienza la manifestación de Akadosh Baruj Hu, una vez que Hashem ha pedido que se haga un límite, un cerco al pueblo y entre el pueblo y el monte, para que se pueda presentar la manifestación gloriosa de Akadosh Baruj Hu y puedan recibir el pueblo y pueda contemplar de esta grandeza. Esto es lo que está ocurriendo. Para poder hacer esto, el pueblo de Israel deberá estar apartado por 3 días. Una vez que han pasado estos 3 días, entonces la manifestación gloriosa de Akadosh Baruj Hu se dará. Continúa el versículo 17. Sacó Moshe al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. Har Sinai estaba humeando completamente, porque había bajado sobre él Adonai en fuego. Subía un humo como el humo de un horno y temblaba todo el monte mucho. El sonido del shofar iba aumentándose mucho. Moshe hablaba y Elohim le respondía con una voz. Descendió Adonai sobre Har Sinai a la cima del monte. Llamó Adonai a Moshe a la cima del monte y subió Moshe. Dijo Adonai a Moshe: baja, advierte al pueblo para que no irrumpan hacia Adonai para ver y perezcan de ellos muchos. También los Kohanim que se acercan a Adonai, que se purifiquen, para que no extermine de ellos a Adonai. Contestó Moshe a Adonai: no podrá el pueblo subir a Har Sinai, porque tú nos advertiste diciendo: fija límites en el monte y conságralo. Entonces le dijo a él Adonai: anda, baja, y subirán tú y Aarón contigo, pero los Kohanim y el pueblo que no irrumpan para subir a Adonai, para que no los extermine. Bajó Moshe al pueblo y se lo refirió. Hashem, después de hacer su manifestación sobre el pueblo de Israel, se entrevista con Moshe para hacerle saber qué declara la orden que había dado con respecto de mantener el límite y que ninguno del pueblo de Israel invada el monte del Sinai. Moshe responde que efectivamente todo el pueblo será obediente. Ahora deberá subir, deberá bajar primeramente Moshe, y entonces deberá subir con su hermano Aarón. El resto del pueblo permanecerá al borde, al pie del monte, esperando. Mientras tanto, la manifestación será contemplada por Moshe y Aarón. En el capítulo 20 leemos: habló Elohim todas estas palabras diciendo: Ani Adonai, Elohim tuyo, que te he sacado de Eretz Mitzrayim, de casa de esclavos. No habrá para ti ídolos ajenos delante de mí. No harás para ti imagen esculpida ni ninguna figura de lo que está en el cielo por encima, o lo que está en la tierra por abajo, o lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te prosternarás a ellos ni los servirás, porque yo soy Adonai, Elohim tuyo, Elohim celoso, que tome en cuenta el pecado de los padres sobre el de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación a los que me odian. Y hago merced a miles para con los que me aman y los que cuidan mis preceptos. No pronunciarás el nombre de Adonai, Elohim tuyo, en vano,
porque no dejará limpio al Adonai a quien pronunciare su nombre en vano. Recuerda el día de Shabbat para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, y el séptimo día Shabbat la Adonai, Elohim tuyo. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus bestias, ni el prosélito que está en tus portones. Porque en 6 días hizo Adonai al cielo, a la tierra, al mar y a todo lo que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por eso bendijo Adonai al día Shabbat y lo consagró. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Adonai Elohim tuyo te entrega. No asesinarás, no cometerás adulterio, no robarás, no testiguarás contra tu prójimo testimonio falso, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su toro, ni su asno, ni todo lo que es de tu prójimo. Finalmente se emiten las 10 expresiones que van a contener la esencia de los mitzvot, de los mandamientos que Hashem ha entregado al pueblo de Israel. Una vez que se ha dado la manifestación gloriosa en Har Sinai, y una vez que se han fijado los límites para que no los traspasaren el pueblo, y que Moshe pudiera reconfirmar esto al pueblo de Israel, como si hubiera en un momento dado un deseo de parte del pueblo de Israel por acercarse a donde se encuentra la manifestación de Hashem. Y finalmente se expresan los mandamientos, los mitzvot. Moshe los retiene, Moshe los recibe, todos estos mandamientos que nosotros ya conocemos perfectamente. Y continúa el versículo 15. Todo el pueblo oía los sonidos, las llamas, la voz del cuerno y el monte humeando. Vio el pueblo, se movieron atemorizados y se pararon de lejos. Y dijeron a Moshe: habla tú con nosotros y oiremos, que no hable con nosotros Elohim, porque quizás moriremos. Entonces dijo Moshe al pueblo: no teman, porque para elevarlos se reveló Elohim, y para que esté su temor sobre vuestros rostros, para que no pequen. Se paró el pueblo de lejos, y Moshe se acercó a la tiniebla donde estaba Elohim. Dijo Adonai a Moshe: así dirás a los Bené Israel: ustedes vieron que desde el cielo hablé a ustedes. No harán conmigo ídolos de plata, e ídolos de oro no harán para ustedes. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus pacíficos, tus ovejas y tus vacunos. En todo lugar que haré recordar mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Cuando un altar de piedras harás para mí, no lo construirás con piedra labrada, porque si tu espada levantas sobre él, lo habrás profanado. No subirás por gradas sobre mi altar, para que no descubras tu desnudez sobre él. Bien, con esto va a terminar el relato que descubre la fiesta de Shavuot. Terminará expresando aquel temor que el pueblo de Israel confundió el propósito de toda la manifestación de Hakadosh Baruj Hu en el monte Sinai. Era para despertar el temor del pueblo de Israel y obedecer en todo lo que Hashem mandaba. Sin embargo, el temor de ellos fue cambiado, y en lugar de eso tuvieron temor de acercarse a Hashem, tuvieron temor de poder comunicarse directamente con Hashem, tal como lo expresaba las primeras palabras con las que Hashem recibió al pueblo de Israel: ustedes son un pueblo de sacerdotes, una nación santa. En ese momento esperaba una fuerte relación con el pueblo de Israel. Sin embargo, a partir de esta manifestación de Hakadosh Baruj Hu, las cosas no fueron respondidas así por parte del pueblo de Israel. Israel se retractó, se echó hacia atrás y tuvo mucho temor. Lo que hace es enviar a Moshe para recibir las tablas de la ley, para entenderse con Hakadosh Baruj Hu. En esto se va a manifestar una pérdida para el pueblo de Israel. Sí se va a recibir la Torah, pero ahora la Torah debiera recibirla directamente el pueblo. Tal como Moshe lo recibe, así debió recibirlo el pueblo. Sin embargo, el pueblo tuvo temor, el pueblo tuvo miedo. Y en ese tiempo se perdió aquella capacidad gloriosa que tenía y se esperaba en Israel, de poder acercarse a Hashem, de poder comulgar con él,
de poder relacionarse directamente con Él cara a cara, tal como vamos a ver que más adelante lo hará Moshe Rabbeinu. Pero al final, la Torá sí nos es dada, la Torá sí nos es donada, sí nos es entregada. Por eso a este tiempo se le llama Matan Torá, porque recibimos la Torá, porque nos donaron la Torá, es más correcta la expresión, porque nos donaron la Torá. Ahora nos faltó esa parte que finalmente no pudo el pueblo de Israel cumplir, que era la de recibirla. En lugar de eso, enviaron a Moshe Rabbeinu para que la recibiera. Ciertamente queda inconclusa esta parte de la fiesta de Shavuot, porque no se puede completar la acción de parte del pueblo de Israel de recibirla. Sí de parte de Hashem de entregarla. Y el único que la recibe para el pueblo es Moshe, pero debió haberla recibido directamente el pueblo. A partir de entonces, nosotros conmemoramos este acontecimiento de la donación de la Torá, Matan Torá. Todavía faltará, con el paso del tiempo, ahora sí, tener la fuerza necesaria para recibir la Torá. Mientras tanto, esto es un paso más en el crecimiento de Israel. Revela la categoría que tiene Israel ante los ojos de Hashem, pero le falta al pueblo mismo credibilidad en las palabras que Hashem ha colocado sobre el pueblo. Pero esta es la fiesta de Shavuot, es un primer paso para que alcancemos este título que Hashem ha colocado sobre nosotros, Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un título grande y extraordinario que con el paso del tiempo alcanzaremos. Que sea así y en nuestros días. Chag Sameach Shavuot.